Vamos con los saludos al comienzo de La Mesa de este lunes 30 de mayo de 2016. Buenos Artú, buen día. Muy buen día. Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Leonardo Costa. Buen día, ¿qué tal? Y Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Son buenos días. De este lado, ¿cómo es el ambiente esta mañana? Costa, Mazarovich. Muy buen fin de semana de turfo. ¿Cómo? Te tienen que estar contentos. Ya se festejó algo en ese estadio. Yo soy de Peñarol, pero Ambos, creo... dos. Sí. Costa y Mazarovich. Sí, yo son de soy Peñarol. racional. Sí. Esta cosa va a seguir en la nivel comparsa. mono. Pero Sí, claro, la verdad exacto. que independientemente de todo, me parece que hay que saludar a Plaza Colonia, que todo el mundo decía que fue como un campeonato. Los periodistas deportivos apostaban cada fecha cuándo se iba a caer Plaza, ¿no? Porque todo el campeonato estuvieron pensando que en algún momento se iba a caer. Sí. Y la verdad que no se cayó, había un festejo bárbaro y me alegra, y más hablando de los temas que vamos a hablar después, que todo haya terminado muy bien y que haya primado la cordura y hayan dado el festejado en el estadio sin ningún problema, un trago que no era fácil para la otra hinchada, pero bien, así como criticamos cuando pasan cosas malas, me parece que está bueno que haya pasado así. Así que felicitaciones a lo de Plaza Colonia. Ahora salieron todas las tesis de que Plaza no es el cuadro más popular de Colonia, que no abarca todo el departamento. Sí, me han hablado varios amigos, pero igual merecen que lo salude uno a Plaza. Con ese criterio, los cuadros de Montevideano también lo mismo, ¿no? O sea, me parece que quitarle el mérito a Plaza Colonia, por eso, interior, con poco presupuesto, éxito total. Es como el Leicester uruguayo, ¿no? Bueno, sí, está esa comparación. Sí, claro. Vos sabés que ganaron 4 carreras. No, hay que felicitar realmente. Lo de Peñarol ayer fue lamentable. Pero bueno, el fútbol uruguayo está con una gran mediocridad, ¿no? Los dos grandes se debaten a ver quién pierde el próximo partido. Por suerte, para la suerte de Peñarol, el otro no está mejor. Nada más. Eso es lo único que te consuela. Es la única. Es para darle adrenalina al final del campeonato. Exactamente, total, un desastre. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de hoy. El barrio Marconi fue escenario el viernes de varios enfrentamientos entre la Guardia Republicana y personas que protestaban por la muerte de un adolescente que esa mañana se había enfrentado a balazos con 2 policías de la Unidad de Respuesta Rápida. Según el Ministerio del Interior, el joven fue avistado por los efectivos cuando circulaba junto a un compañero en una moto. Ambos se correspondían con la descripción que había aportado el dueño de otra moto que había sido rapiñada minutos antes. En ese momento se inició una persecución, intercambio de disparos que finalizó con el adolescente muerto y el otro pasajero de la moto con heridas de bala en la cara. Cuando la policía y el personal de la salud comenzaron a trabajar en el lugar del incidente, un grupo de vecinos se convocó espontáneamente y comenzó a arrojar piedras contra los móviles, hiriendo incluso a un médico de ACE. Después del mediodía, las protestas fueron creciendo en intensidad. Durante los incidentes, que se prolongaron hasta la caída de la tarde, se escucharon disparos desde la multitud. Algunos de los congregados en el lugar abordaron un ómnibus, rapiñaron a los pasajeros e incendiaron el coche. Hubo un taxi vandalizado, varios vehículos dañados y contenedores de basura dados vuelta que fueron utilizados como barricadas. En total, 5 personas involucradas en los disturbios fueron conducidas ante la justicia y liberadas ayer por el juez Ricardo Míguez. Los 2 policías que intercambiaron disparos con los jóvenes también fueron puestos en libertad, ya que el magistrado aún no encontró elementos suficientes como para iniciar un proceso contra ellos. Bueno, ¿cómo siguieron ustedes estos hechos? ¿Quién empieza? ¿Neco? Bien, son de esas cosas que cada vez que suceden a mí no me llama la atención porque la situación en muchas zonas de Montevideo, no vamos a circunscribirla al barrio Marconi, es de una calma chicha muchas veces, en donde se da una especie de choques entre 2 modelos culturales, si uno quiere, y sobre todo también es parte del fruto de una gran exclusión social que durante muchos años y hasta el presente, digamos, el resto de la sociedad montevideana tiene respecto de lo que es la pobreza, como dándole la espalda y cierta vergüenza y tratando de no entrar en esos lugares, lo cual genera del otro lado también un gran rechazo. Y en el medio de todo eso, el cóctel del narcotráfico y las organizaciones barriales que tienen control en toda esa zona, lideradas muchas veces desde la cárcel.
a vista y paciencia también, muchas veces, de la policía. Entonces, en los últimos tiempos, la policía ha entrado a tomar control, tanto del Marconi, Tuzangó y todos los barrios aledaños, con mayor presencia, y eso naturalmente ha generado mayores choques y también, a su vez, mayores confrontaciones. Con lo que me gustó mucho la entrevista que recién le hiciste a la alcaldesa, porque hay otra realidad del Marconi que no es la que estamos hablando, y muchas veces esta realidad que estamos hablando ahora lo único que hace es generar mayor exclusión, mayor rechazo del resto de los montevideanos, lo cual no es para nada razonable, y muy menos razonable es quizá la decisión de parar en el día de hoy, porque lo único que hace es acrecentar esa exclusión que hoy sufren muchos barrios de Montevideo. Estás aludiendo al paro de ADEMU. Al paro de ADEMU, que me pareció totalmente fuera de lugar, porque realmente, más allá de que alguien pueda sentir problemas de su seguridad, la idea de convocar un paro en la zona lo único que hace es excluir mucho más de lo que ya la situación en sí mismo tiene, ¿no? Hay otra medida ejecutándose hoy de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Un paro total de actividades en los servicios asistenciales y docentes a nivel público y privado en todo el país, en protesta por lo que ocurrió con uno de estos médicos el viernes, ¿no? El mismo comentario del anterior, totalmente fuera de lugar, porque lo único que hace es que, entre comillas, esto no es un pensamiento mío, pero en el imaginario la culpa es del Marconi, la culpa no es del Marconi. Buenir. Yo tengo algunos matices con respecto a la apreciación de Neco. Me parece que esto es una expresión, ahora sí notoria, de una fractura social que viene dándose desde... Yo creo que esto arranca mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio y se continúa y se profundiza durante estos últimos gobiernos, básicamente porque creo que confluyen una serie de factores. Recién decíamos, bueno, sí, hay un factor de pobreza, hay sin duda un factor de cierto desprecio o desconsideración social. Hay un factor terrible que se ha incorporado, se ha acrecentado incluso, que es el destrato policial. En esos barrios el ingreso de la policía es vivido como una agresión. El episodio desencadenante de este asunto, por ejemplo, no queda claro. Es decir, se suponía que estaban asaltando. Primero se dijo que habían intervenido cuando estaban rapiñando a alguien. Después resultó que era una moto que estaba denunciada, pero después la moto no es en la que venían los dos muchachos, no es la que estaba denunciada. Sí, por ahora lo que se sabe es que hubo una moto rapiñada, la denuncia correspondiente, y a partir de la denuncia, un patrullero de la policía detecta en determinado momento a otra moto en la que viajaban dos personas que respondían a la descripción que había hecho el denunciante, el propietario de la primera moto, la moto robada, ¿no? Bueno, eso es la última versión, pero no fue la primera. Y entonces no queda claro cómo arranca eso. No queda claro cómo arranca ni cómo se... La versión policial es que cuando estos efectivos van a actuar, estos dos sospechosos son agredidos. Sí, sí. Y entonces, bueno, pasa lo que termina ocurriendo. Está bien, pero ¿dónde estaba la rapiña en la que habían intervenido? ¿Por qué se dio la detención de esa gente si no eran los... Bueno, no son hechos claros. El juez lo dice que no son hechos claros, que no cierra el asunto porque no queda claro. A mí tampoco me queda claro y hubo versiones discordantes. Pero más allá de eso, a mí me parece que el gran problema que hay es que es el volumen de esto. Es decir, no son una barrita de 10 inadaptados, es un barrio prácticamente, porque esas cosas no ocurren si no hay un cierto respaldo o connivencia de la población. Y esto pasa y puede pasar en muchos barrios de Montevideo. Tú estás hablando de respaldo, quizás el término sea otro, ¿no? Respaldo, por un lado, pasividad forzada por otro, ¿no? Hay miedo también imperando, ¿no? Sí y no, pero sí, supongo que sí hay miedo, pero también hay una versión muy cómoda que es decir, bueno, no, estos son 100 inadaptados en un barrio de... Yo no creo que, si por algo eso sucede, por algo esos núcleos que básicamente responden al narcotráfico, por algo se desarrollan y pueden hacerlo. Esto, digo, no lo descubrí yo. Todos los que han querido hacer algún tipo de establecimiento de una lucha subversiva o de algún tipo de cuestión
digamos, de enfrentamiento al poder estatal en una región, saben que es imposible hacerlo si no hay cierto respaldo de la población. Es un hecho, es decir, que acá se estén creando una especie de organizaciones de Estado paralelo, de poder paralelo al del Estado en muchos lugares. Es cierto el factor miedo, pero solo miedo no se logra. Es decir, hay un tema de expectativas de trabajo, de remuneración, de favores, en fin, muchas cosas que juegan y que no se es consciente a nivel de, me parece que no se es plenamente consciente a nivel de gobierno hasta qué punto eso se está volviendo un problema muy serio. Creo que, redondeo la idea, me parece que esto es la suma de el fracaso desastroso de las políticas sociales, es decir, la gestión del Mides en esto ha sido nefasta, porque se ha limitado a repartir plata sin nunca preocuparse de realmente los dos factores que hacen que la población se inserte y se incluya, que es la educación y el trabajo. Digo, para decirlo en breve, me parece que es el enorme fracaso de eso, unido a factores como el narcotráfico y la mala intervención policial. Bueno, la mano viene de intervenciones largas. Vamos a ver cómo seguimos. Quedan todavía Gonzalo y Gabriel. Bueno. Como quieras, Gonzalo. No, yo el comentario, a mí me horrorizaron las redes sociales al rato después de que sucedió. Yo estaba un poco más lejos y cuando sucedió y empezaron a hacerse virales muchos de los videos, algunas reacciones fueron un poco llamativas. Reacciones de todo tipo. Cuando uno ve las distintas redes sociales, comentarios de todo pelo y color. O sea, estamos hablando de todos los partidos políticos, votantes de todos los partidos, con una reacción radical del tono de que, bueno, está bien que ese barrio se quede sin los servicios, se lo merecen, ninguno labura. Comentarios absolutamente groseros que me parece que deja un poco de lado parte de la discusión que estaba planteando venir y que la planteó Leonardo al principio. Que en este momento hayan sido violentados algunos de los servicios básicos, como son la salud, también la educación, porque en ese lugar que fue hay algunos de los servicios, de los centros educativos, que los policías haya estado solamente ahora el control de la Republicana hasta altas horas de la noche. Los taximetristas que en realidad ahora van a evitar pasar por ahí. La línea 405, que es la única que hace todo Aparicio Saravia por el corazón del Marconi, tampoco va a pasar. Entonces, me parece que quitarle los servicios lo que va a hacer es va a ampliar la brecha que ya hoy en día existe. Porque no es solo brecha económica, sino que es brecha cultural. Y ahí entramos con una estigmatización que me parece bastante lamentable. No creo que todo el barrio sea así. A mí, por otras razones personales, yo concurro semanalmente a Aparicio Saravia y Trapani, que fue una de las esquinas que sucedió, una de las que se prendió fuego los vehículos y demás. Y vos veías la Escuela de Oficio de Don Bosco, que pertenece al movimiento Tacurú. Enfrente hay otra escuela, la Escuela Bané. Y tenía todos los educadores encerrados, cuidando a los niños y a los jóvenes, porque tanto de un lado como otro van jóvenes hasta 12 años en la escuela, y en la escuela de Don Bosco van jóvenes hasta 15 y 16 años, que son todos del barrio, son todos de la cuenca Casaballe y en especial del Marconi, y todos se preocuparon por cuidarlos, ver cómo puede salir adelante. Y todos esos niños están insertos en el barrio, y son del barrio, y realmente estigmatizarlo de esta manera, lo único que va a hacer es realmente empezar un régimen de incentivos para que estas bandas que lamentablemente tienen la posesión de mucha del por decirlo, del orden o el desorden que quieren imponer en el barrio, lo que hace es alimentarlo. ¿Por qué? Porque esos niños que se les va a complicar seguir estudiando, que se les va a complicar seguir trabajando, porque también está la estigmatización de que es muy difícil que en sus currículum puedan poner de qué barrio son. Eso hoy en día está pasando. ¿Por qué? Porque no los terminan tomando muchas veces. Entonces, continuamos en una serie de estigmatizaciones que esa gente va a ser mucho más fácil que le ofrezcan 1.000, 2.000, 5.000 pesos por hacer de aguantadero, por agarrar y respaldar determinados mafiosos y narcotraficantes de la vuelta. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque hay dos términos que utiliza un investigador de la Universidad Católica que habla de seducidos y abandonados. Es gente que constantemente está siendo seducida por el consumismo rondante, que todos en alguna medida lo podemos satisfacer y sin embargo ellos no, salvo que terminen en este tipo de redes que consigan bastante dinero. Y lo segundo, abandonados. ¿Por qué? Porque si vos te tomás acá en
en Andes y 18 de julio, 158, que te dejan a Aparicio, Saravia y San Martín, y caminás al corazón del Marconi, la esquina tiene 4 sentidos. Sin embargo, la mayoría de los ómnibus, la mayoría de los patrulleros, la mayoría de las ambulancias, la camioneta de la UTE, Antel y demás, a un sentido casi nunca entra. Casi nunca va, casi nunca avanza, que es el sentido hacia Aparicio, Saravia y Trapani. Entonces ahí hay un tema de abandonados también. Bien, yo primero creo que la entrevista anterior a Sandra fue muy importante. No recomiendo volver a escucharla. Creo que es bien importante, bien interesante el planteo de cómo es, porque además le reconozco muchísimo el trabajo. No en todos los alcaldes es así. En este caso hay un compromiso muy fuerte de verlo, de conocerlo. Estamos hablando de la entrevista que desarrollamos más temprano con Sandra Nedov, alcaldesa del municipio que abarca el barrio Marconi. Sí, todo esto y Casaballe y toda la zona todo el monstruo, ¿no? Salvo Cerro Norte y Casabó, que son el otro monstruo ahora, ¿no? Yo creo que tenemos una situación muy complicada. No es el primero, si uno mira los contextos. Tuvimos la barbarie de Santa Catalina hace poco tiempo atrás, donde mataron a un gurí y el barrio se sublevó, incendió el barrio y se enfrentó con la policía. Y fue tan difícil como ¿no? Y complicado. Tuvimos a pocas cuadras de acá, en Valle Ordóñez, hace meses atrás, otro enfrentamiento brutal, también filmado y espectacularizado. Eso fue en marzo nomás. Sí, tuvimos el lío en Cerro Norte, donde fueron recibidos con AK-47 los policías que quisieron entrar, motivado por otro lío o sea, tenemos una situación compleja que tiene que verse en su contexto y no apartada y no en una situación sola, en un lugar solo. Pero tú estás atribuyendo la responsabilidad a la policía por No. Yo lo que estoy diciendo que hay lugares donde la sociedad está confrontada a una realidad complicada y termina en violencia. Yo siempre dije lo mismo. Yo viví en el futuro de esto. Vengo del futuro. En donde el desarrollo termina en las maras y en la locura y después en la super manodura, recontra manodura y ultra manodura, y lo único que se consigue son más muertos. No importa tu experiencia en Centroamérica. Guatemala, El Salvador, ¿no? Que son las maras juveniles exportadas de las pandillas yanquis. Vienen con los deportados de Estados Unidos, vienen pandilleros y se hacen pandilleros en Centroamérica. Entonces, yo lo que digo es, primero, tenemos que tener cuidado. ¿Hay que reprimir el delito? Sí. La única respuesta no puede ser la represión, porque la represión desatada lo único que consigue es más violencia y más muertos. Eso es así. Acá hubo un muerto, un herido de bala, y hubo gente que quemó contenedores y rapiñó un ómnibus. Eso no es una protesta social. Y aporrearon a un médico. A un médico. O sea, acá no es como en Santa Catalina, que habían matado a un gurí y salieron porque todo el barrio sabía que ese gurí no tenía nada que ver y que el policía lo había matado por la espalda y mal. Entonces, acá hay otras cuestiones aquí. Es medio loco que, teniendo todas las filmaciones que hay, videos, celulares, dice que hubo tiros contra la policía, nadie sabe quién tiró. Dice que hay un ómnibus al que rapiñaron y se subieron arriba del ómnibus. Hay cosas de seguridad, nadie sabe quién fue. O sea, es muy extraño todo. Muy complicado en los discursos nefastos. Y yo no responsabilizo al periodista del diario El País, que lo conozco, pero nefastos de las fuentes policiales, que además cobardemente se ocultan en el anonimato. Porque si tienen para decir esa barbaridad, que la digan de cara. ¿Cuál barbaridad? Lo peor está por venir, termina la nota. Es lamentable. Entonces, termina así la nota. Lo peor está por venir. Sí. Entonces, yo lo que digo es que me parece que realmente aquí primero hay que medir algunas cosas. Y termino con dos cosas. Primero, me parece mal que le cortemos a la gente los servicios. Yo tengo mis matices con Ovenir. Yo creo que las políticas sociales, aunque están coartadas porque tenemos que lograr mayor laburo. Yo leía, por ejemplo, 30% ahí son menores de 14 años, 3 de cada 4 están sin laburo y sin estudiar, ¿no? Y además, seguramente las ofertas educativas que tenemos para ellos no sirven. No hay casi... El primer liceo está hace pocos años ahí. Pero lo que yo digo es, claro, no había... Termino con esto, Emiliano, para terminar. Se abrió el liceo jubilar,
Pero el liceo jubilar es... iniciativa privada de la Iglesia Católica, porque no había liceo. Y el Claro, impulso que Porque está no había liceo público. Y después, Está bien, pero después fueron además apareciendo otras esta barra que es iniciativas, la ¿no? que tiene lío con la policía no es la que acepta el jubilar, ¿eh? Es Pero con no la que hay había que trabajar liceo, por eso. Gabriel, Es con la que pero no hay que había trabajar liceo. por el otro lado. Entonces, a mí lo que me parece es que... pero fue la primera vez en esos barrios. Yo mileto en esos barrios. Yo construí vivienda. La campera roja que tengo en la brigada Agustín Pedrosa es por construir vivienda en el Casaballe. Adentro. Al lado de las bocas de pasta base, que todo el mundo sabe dónde está. La policía, que ahora dice que lo peor está por venir, también sabe dónde está. Perfectamente. Pero avisan antes. Entonces, yo lo que termino es, me parece que hay, que fue la primera vez a través del Estado, del MIDES, de la acción social de sindicatos, de lo que venga, y también del jubilar, también de lo que se da de la sociedad. Menciono al jubilar, menciono a otras instituciones, pero son digo varias que están de operando todo, en esa Don zona. Bosco hace tiempazo que está ahí, Sí, pero eso. digo otros, Tacurú, otra gente, que el único rostro del Estado no es la policía. Porque el problema que tenemos un problema de verdad ahí, de repente está mal el rostro ese del Estado y hay que ayudarlo más. Pero el único rostro de relación de la sociedad con ellos no es la policía. Y termino con una sola compleja más. Ojo también de no tomar todo como un aspecto homogéneo, ¿no? Porque está la gente que se enfrentó con la policía, pero también está la gente adentro de Casaballe, de Cerro y de Casabó, que necesita tener un grado mínimo de seguridad para poder respirar y vivir, y salir y laburar y abrir su casa sin que la baleen. Eso es así y tenemos un lío ahí, ¿no? Y está la gente que, alarmada por lo que está viendo a su alrededor, trata de moverse para que se actúe contra la boca tal pero, o el y está narcotraficante bien, cual. pero No, y es lógico. No, y sufre las consecuencias. Por después. supuesto que la sufre, enormemente. Yo creo que acá hay una base ideológica que ha generado en esto, ha sido responsable de esto, y es el discurso de los derechos. Es decir, eso que uno oye hablar como discurso de los derechos humanos, Ajá. Que cree que toda la vida social se arregla reconociendo derechos. Esto ha generado, es la inspiración de las políticas sociales erróneas, es decir, la idea de que, bueno, si son pobres es porque no se dan suficientes derechos, entonces hay que transferirles dinero y no hay que exigirles esto y lo otro a los pobres porque si no los marginamos cuando en realidad la inclusión social, la escuela pública en el Uruguay se impuso a la fuerza, es decir, haciéndola obligatoria, realmente obligatoria. Como un deber. Claro, como una obligación. Yo llegué a presenciar, siendo niño, padres que por H o por B pretendían no mandar al chiquilín a la escuela. Intervenía la maestra, la directora, la policía, el juez, el que fuera necesario. Es decir, serían los últimos coletazos los que yo llegué a ver. Pero era así. Y supongo que a principios de siglo fue mucho más fuerte el asunto porque habría muchos padres que creían que el hijo lo que tenía que hacer era ayudarlo a trabajar o trabajar la tierra o a hombrear bolsas. Y venían y le metían el gaucho y decían, no señor, su hijo tiene que ir a la escuela. Y así se alfabetizó un país que tenía un altísimo porcentaje de analfabetos. Hoy estamos involucionando, es decir, el sistema educativo cada vez tiene más deserciones, el nivel cultural es cada vez menor y claro, el ambiente se vuelve mucho más propicio para este tipo de cosas. Digo, ese discurso que pretende ser absolutamente humanitario y contemplativo de los derechos, termina generando un efecto contrario, que son estos poco menos que pedidos de fusilamientos sumarios que están haciendo ahora en las redes. Muchos de los que se llenan la boca, porque hay que mirarlo, muchos de los que se han llenado la boca durante años hablando de los derechos humanos, de las garantías, hoy son los que están pidiendo mano dura porque, claro, cuando se sienten amenazados. Pero esta violencia la ha generado la falta de claridad sobre la necesidad de incluir a esa gente con carácter obligatorio. La educación no es una opción, no es solo un derecho, es una obligación. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice Buenir, del tema de que en Uruguay en los últimos años lo único que se generaron fueron derechos y no se han generado obligaciones. También es cierto, algo que decía Gabriel, de que yo lo viví en el futuro, decía Gabriel, y yo lo veo en otros países también. El fenómeno de la exclusión y de la feudalización, como le dice la policía, o como le dice el ministro del Interior, es real, se da, y se genera esa cuestión de los incentivos a estar dentro de este sistema paralegal que es el narcotráfico versus lo que son las obligaciones y los derechos que habla Venir.
Y hoy por hoy ese incentivo es mucho más fuerte hacia la organización del narcotráfico porque está el ahora y el ya. En donde hoy ya me están satisfaciendo una necesidad urgente que es la del consumo o la de servicios esenciales. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, naturalmente que el camino no es por el policial, el camino es por donde decía la alcaldesa, es con más servicios, con más inclusión, con más paciencia de parte del Estado y con más tolerancia al resto de la sociedad. Porque mucha gente decía estos días, bueno, no, o sea que ahí hay que darle mano dura y sacarlo. El problema es que la mano dura es totalmente un discurso que es condescendiente con la actuación policial arbitraria. Vamos a ponerlo en esos términos. Es uno de los riesgos. Es uno de los riesgos. ¿Por qué? Porque todo se justifica. No sé si... No, yo solo digo esto. Para mí, mano dura para exigir las obligaciones educativas necesarias, porque ese es el problema, que la idea de la paciencia y la sensibilidad ha llevado a que se permita el analfabetismo y el crecimiento de organizaciones. Claro. Perdóname, fue una No, pero el problema, comparto contigo, yo lo termino con esto. A mí me preocupa que el corolario de todo esto está por venir o puede ser mucho peor, porque lo que estamos diciéndole es más herramientas y menos tolerancia al incumplimiento de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Si mato a un, comillas, pichi, yo no lo pienso y me desagrada mucho el concepto, está bien porque estoy haciendo en pos del resto de la sociedad. Y en la medida que se vulnere ese derecho, lo que estamos vulnerando es al resto de la sociedad. Y la gente esa le tiene temor a la policía, porque muchas veces el trato policial en esas zonas ha sido terrible, con transacciones con el narcotráfico en algunas comisarías, etcétera, etcétera. Y me consta que el jefe de policía, hoy director de la policía, es un tema que lo conoce y lo persigue y está detrás de él. O sea, para combatir la corrupción policial. Lo último por ahora con... Sí, yo estaba buscando ahora justo en redes la fecha de inauguración del Liceo 73, que es el que está ahí a la vuelta, ¿no? Porque una discusión que damos muchas veces es el alcance de esos servicios del Estado, ¿no? Está bien, la policía tiene que entrar por obligación porque la seguridad es parte de sus funciones básicas. Sin embargo, la educación, lograr que un docente tenga asignado ciertos liceos de determinados barrios es todo un triunfo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de incentivos del sistema educativo para que esos docentes elijan barrios que tienen determinadas carencias en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a la inclusión, en cuanto al trabajo. Porque muchas veces el docente, el adscripto, los directores, hacen más de asistentes sociales, de psicólogos, acompañan a las familias más que simplemente dar clases de matemática, de biología o lo que sea. Y no hay ningún tipo de incentivo. Los que terminan yendo son interinos o de la última lista que eligen o que hoy en día recién están eligiendo muchos. Entonces, ¿qué incentivo da el Estado para ir a enseñar? Ninguno. El liceo se hizo hace muy poco. Porque hay pocos niños que salen de las escuelas. ¿Y por qué salen pocos niños de las escuelas? Porque las maestras también van poco tiempo ahí. No son maestras que pertenecen directamente a esos centros educativos. En cuanto a los policlínicos, ¿hay algún incentivo para que algunos médicos elijan o prefieran ser asignados más que solamente la vocación? Me parece que el Estado, en algunos puntos, en sus servicios básicos, como la salud y la educación, apunta al altruismo, apunta a que los profesionales o la gente que se dedica a impartir o clases o llevar la salud, lo hagan por simplemente vocación. Tiene que haber algo más y no es solo estigmatización. Es una política fuerte, algo de lo que hablaba Buenir. Hay que obligar a que esos servicios sean incluso más fuertes que en otros lados, porque si no el tejido social se termina rompiendo. Gabriel, se nos fue el tiempo ya. Sí, 30 segundos nada más. Creo, primero, me parece que hay que analizar mucho, yo todo lo demás, pero hay que analizar mucho el laburo que hace la escuela que está ahí metida, la plaza que se inauguró nueva, que fue para el barrio una revolución y que no se rompe y que no se toca. Y el laburo comunal y social que se ha hecho a partir de ahí, que esto lo daña mucho, estas fracturas son terribles, pero hay que seguir apostando a largo plazo a esta cosa. Y me parece muy interesante el debate que plantea Ovenir sobre el tema de la sociedad de derechos. Yo no creo en la sociedad de derechos, no soy de los que se embandera con la sociedad de derechos, pero tengo matices con su opinión. Me parece que es un debate bien interesante para dar. Totalmente de acuerdo. Sí.